Por eso vamos a hablar con un economista ecuatoriano que estudió también en la Argentina, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Se llama Ángel Maridueña. ¿Cómo estás, Ángel? Un gusto estar acá con ustedes. Muy Por buenos favor, días. el gusto es nuestro porque esperamos que de esta charla comprendamos cómo está Ecuador. La pregunta es simple. ¿Cómo está hoy la economía de Ecuador? La inflación, la pobreza, la actividad económica, el trabajo. 23 años se está cumpliendo de ese drástico cambio en el programa económico, la adopción del dólar como moneda nacional. ¿Cómo Bien, está Ecuador? bueno, la verdad que nosotros adoptamos la dolarización casi que con una camisa de fuerza luego de un proceso de varios años de desaceleración económica, crisis sistémica. Tuvimos varios desequilibrios de precios relativos y desequilibrios macro que nos llevó obligatoriamente a ir a la dolarización. Fue un proceso muy costoso, ¿no? De hecho, parte de la dolarización la pagó la propia ciudadanía con la corrida bancaria que hubo en el 99. Y 23 años más tarde, te podría decir que la dolarización es buena cuando creces por encima del 4%, ¿no? Cuando tienes recursos, cuando la economía va bien, y sobre todo en el caso ecuatoriano, que tuvo un proceso de dolarización con shocks de precios petroleros al alza, tuvo dos shocks de precios entre 2000 y 2008 y 2008-2014, llegamos a $120 el barril, o sea, tuvimos un proceso de dolarización supremamente bueno en el sentido de que hubo recursos, ¿no? Pero de 2015 hasta la fecha, con una economía que solamente crece en promedio 0,5%, ¿no? Cuando antes crecías al 4% en promedio y llegaste a la punta hasta crecer a tasas chinas al 8%, quizá ahora es mucho más complejo, ¿no? Decir cómo sostener la dolarización. Es el reto que hoy en día tienen los policy makers acá en Ecuador. Indudablemente de la dolarización tuvo sus beneficios, redujo inflación, dio estabilidad macro al país, le dio visibilidad al país en términos de inversión. De alguna forma, esa estabilidad permitió reducir pobreza, reducir desigualdad, reducir tasas de desempleo que en la década del 90 bordeaban el 10% a un nivel de 3-4%. Los indicadores de bienestar dieron su contrapartida en dolarización, obviamente con una economía en crecimiento, ¿no? Ahora que estamos ya en la contrapartida, ese crecimiento que nos hace falta pone en tela de duda, ¿no? Cómo se mantendrá la dolarización, porque con una política fiscal, ¿no? Orientada hacia subir impuestos y bajar el gasto y con un sector externo que no está tan revitalizado como en años previos, ahora el reto está en cómo hacer que la plata alcance, ¿no? Ahora, la inflación hoy por hoy, ¿a cuánto asciende en Ecuador? La inflación hoy está en torno al 3% en Ecuador. Luego de las presiones de la guerra de Rusia, Ucrania, llegó a un nivel de Tres por 4 o ciento cinco por anual. ciento. Sí, 3%, en torno al 3% anual, ¿no? Llegó a un pico de 4 o 5% con la guerra de Rusia y Ucrania, pero ahora se ha desacelerado un poco. Pero en promedio la inflación siempre ha estado en torno al 2-4% en Ecuador. Ahora, vos decías, Ángel Maridueña, que al principio fue un proceso costoso. Correcto. ¿Cuánto tiempo les llevó enderezar las cosas, digamos? ¿Cuánto tiempo tuvieron que aguantar? No, en promedio 3-4 años tuvo que Ah, estabilizarse el país. Nosotros dolarizamos con un 37% de reservas que respaldaban los pasivos de corto plazo. El resto lo tuvo que poner prácticamente la ciudadanía porque cerraron los bancos, hubo feriado bancario, la gente no pudo sacar sus depósitos. Se dolarizó la economía a 25.000 sucres un dólar cuando al principio del 90 estaba a 880. Entonces, uy, el salario, digamos, en sucre se licuó básicamente, se dolarizó a un precio de 25.000 sucres un dólar y el salario pasó a ser $40 en su momento. Eso representaba solamente el 20% de la canasta básica de turno y fue muy costoso. Después tuvieron que hacer algunas reformas, subir el salario básico progresivamente porque al menos alcance la canasta básica y después pasamos de una inflación de 100% a inicios del 2000 a una del 40, a una del 30, hasta llegar a una inflación de 4 o 5%. Entonces, hasta que la inflación se estabilice por ese efecto inercial, ¿no? Porque Ecuador tenía un claro. componente bastante alto en importaciones, ¿no? Hasta que se estabilicen las instituciones, hasta que la parte normativa llegue y también los recursos lleguen, todo eso fue un proceso bastante costoso, ¿no? Hoy en día. O sea, no es
un proceso mágico, porque acá mucha gente piensa, viste, como somos los argentinos, vos has estudiado acá, nosotros tenemos una tendencia a un pensamiento mágico, ¿no? Correcto, Pensar ¿no? que encontramos un atajo, nos abrazamos al dólar y a partir de mañana, tomando la decisión hoy, van a bajar los precios, se van a estabilizar, va a bajar la inflación, se van a estabilizar los precios, el salario va a alcanzar. Eso no fue así. Correcto. O sea, en nuestra época, si al ecuatoriano le hubiesen dicho queremos dolarizar en el contexto que teníamos, obviamente fue una medida no consensuada, ¿no? Otra cosa es dolarizar con una economía en crecimiento, con altas reservas internacionales, para que el efecto de dolarización sea mínimo en los salarios en moneda local y en la conversión que se realice, en las hojas de balance de las familias que están endeudadas. Por lo general, en el caso ecuatoriano, ganábamos en sucre, pero estaban endeudados en dólares. Entonces, ese costo transaccional de cambiar a un tipo de cambio mucho más alto, ¿no? Si es que hubieses estado en otro contexto no recesivo, como era el caso ecuatoriano, quizá la gente hubiese dicho, sí, dolaricemos, ¿no? 20 años más tarde decimos que la dolarización es buena, pero porque nos costó hacer el proceso. Mucha gente perdió sus ahorros, perdió sus activos, nadie le devolvió su dinero prácticamente. Y ahora con una economía más estabilizada, nadie quiere salir del dólar porque ya estamos, o sea, ya asumimos el costo en su momento. Claro. Esos son los costos de oportunidad, ¿no? Que tuvimos que pasar. Ahora, ustedes, vos conocés la economía argentina, nuestra tendencia a gastar siempre por demás de nuestras posibilidades, las dificultades para achicar el gasto público. Una vez que el gasto público se consolida, no lo podemos achicar, por eso la inflación a veces no funciona, ¿viste? Para licuar ese gasto, pero no siempre, pero no siempre. Esa tendencia, ustedes también eran así, mano suelta, digamos, con los recursos públicos. ¿O Acá no? sí, tuvimos un proceso de inversión pública bastante intenso. Entre 2007 y 2014 tuvimos una inversión pública, tuvimos un gasto público que tuvo bastante protagonismo, ¿no? Habían los recursos, se construyeron hospitales, carreteras. Es un proceso de inversión bastante orientado hacia generar productividad, ¿no? Años más tarde, quizá con la pérdida de los recursos petroleros, con los impactos negativos del sector externo, o el terremoto que hubo en 2015, ¿no? Ecuador en dolarización tuvo su primera caída económica, digamos, en términos reales en el 2016. Te recuperaste en 2017, te volviste a desacelerar en 2018, ¿no? En la pandemia caíste drásticamente en torno al 10% en términos del Producto Interno Bruto, ¿no? Y volviste a crecer y ahora seguimos desacelerando, ¿no? Entonces, la dolarización en Ecuador y el gasto público en Ecuador tuvo un protagonismo alto cuando hubo recursos. Cuando no los hay, que es el momento que estamos viviendo ahora, estamos viendo de dónde sacar la plata, ¿no? Ahora hay bajo gasto público, poca inversión pública, hay más impuestos y Sí, están, digamos, ajustando por todos lados. estamos hablando con Ángel Maridueña, que es economista ecuatoriano. Ahora, yo me refería al gasto público antes de la dolarización, pero de todos modos, vos lo que nos estás diciendo es que, claro, como decías vos, es una camisa de fuerza dolarizar, porque después ya no tenés manera de inventar moneda. Después Correcto. tenés que, si tus recursos bajan, si exportás menos, si los precios del petróleo en este caso, de los commodities que podamos exportar nosotros, de los productos, si no tenemos recursos externos, si no tenemos divisas, si no tenemos dólares, tenemos que después ajustarnos a lo que hay, ¿verdad? Correcto, y no solamente eso, digamos, porque uno podría pensar que la política monetaria te ayuda, ¿no? A ser competitivo a las expo, digamos, a imprimir dinero, tapar el hueco, pero más allá de aquello, una vez que dolarizas, está sujeto también a la política monetaria estadounidense y a lo que haga Estados Unidos. Por lo general, cuando a Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va mal porque se aprecia el dólar y el sector externo ecuatoriano se complica. Cuando a Estados Unidos le va mal, en cambio a nosotros nos va bien porque se deprecia el dólar y allí no tenemos recursos en el sector externo y hacemos competitiva las expo, ¿no? Eso si lo queremos ver en términos de apreciación o de evaluación real, digamos, de la moneda. Pero si lo queremos ver en términos de tasas de interés, también los flujos migratorios te friegan cada tanto, porque cuando Estados Unidos sube la tasa, los flujos acá se complican en la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces, está sujeto también a qué es lo que haga Estados Unidos y a cómo le vaya a ellos. Claro, la política monetaria vos más o menos la resignás, ¿verdad? Correcto, No tenés más. Y te así es. interesa más los movimientos de la Reserva Federal Norteamericana que otra cosa, ¿no? A veces aumentan la tasa y demás.
Ahora, también, por lo que vos decías, dolarizar no significa solo cambiar la moneda nacional, el sucre, en el caso de ustedes, por el dólar, sino adoptar un montón de reformas, Correcto, ¿no? así es. Tenés que tener una disciplina fiscal envidiable, ¿no? Sí, hay que tener una hoja de ruta bien clara de cómo se harán las cosas, a qué tipo de cambio van a hacer la conversión para que eso no complique tanto los salarios y sobre todo tengan libre disponibilidad para que la economía no espere tanto para ponerse en orden, digamos, ¿no? Es un proceso que tiene que estar bien pensado, que tiene que tener una contrapartida en reservas internacionales altas para poder suplir el cambio de expectativa de moneda local por moneda extranjera. Habrá que definir, en el caso de Ecuador se dio un año para que puedan la gente cambiar sus sucres. Obviamente casi nadie se dedicó a cambiar sucres porque prácticamente todos los sucres valían nada en Claro. los 2000, ¿no? Ahora, y en el aspecto práctico, ustedes cerraron prácticamente el país durante un par de semanas, supongo, porque hubo que traer todos los dólares de Estados Unidos, ¿o no? Sí, cerraron el sector financiero más que todo porque la gente se volcó a sacar su plata de los bancos y los problemas de liquidez tuvieron ahí su correlato, ¿no? Tuvimos crisis de tipo de cambio, crisis de balance de pagos y tuvimos crisis financiera, o sea, tuvimos tres crisis en una sola y la crisis financiera se dio porque los bancos no tenían cómo respaldar la devolución de dinero porque el tipo de cambio llegó a 25.000 sucres un dólar y no había reservas internacionales para poder suplir esa demanda y el costo implícito de la dolarización, ¿no? 37% respaldaban las reservas a los pasivos exigibles a corto plazo y el resto, casi el 70% lo tuvo que pagar la ciudadanía de su bolsillo. Claro. Ahora, ¿y cómo? Las autoridades trajeron billetes de dólar Correcto, y también así es. centavos, supongo, porque si no, ¿cómo hacían? Sí, tuvieron que traer la conversión necesaria para que la economía pueda tener circulante en dólares, pero es igual, no es gratuito, ¿eh? Nosotros creo que pagamos al año varios millones de dólares por traer billetes acá al país. Incluso hace poco hubo una campaña, ¿no? De que gente que tenía billetes viejos podía cambiarlos por nuevos y demás, porque el costo transaccional de traer dólares desde el exterior es un poco elevado, al menos. Cuando la economía anda mal, digamos, traer dólares es elevado. Ahora, los precios, vos que viajás constantemente, ¿es un país caro Ecuador? Sí, Ecuador es un país caro porque quedó en un nivel, digamos, de dolarización con un tipo de cambio que no te permitió hacer reformas estructurales para mejorar la competitividad, ¿no? Tuviste que acoplarte a los salarios estadounidenses, o más bien, de acoplarte a la moneda estadounidense, ¿no? Y tratar de cubrir el costo de la canasta básica y el costo de los insumos de producción con dólares, básicamente. Y en el medio tuviste que ir subiendo salarios progresivamente, pues, para que puedas alcanzar el costo de la canasta básica, tocaba, ¿no? A ir subiendo salarios. Pero esa subida de salarios hoy en día nos permite tener costos más altos. Y esos costos más altos nos pasan factura a la hora de generar competitividad, que prácticamente es lo que no define el crecimiento económico de hoy en día. Ahora, vos conociendo la economía argentina, nosotros no, con reservas genuinas, estamos un poquito escasos, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad, que entiendo tuvo mucho que ver también en esta política de dolarización de Estados Unidos, él o alguno de sus asesores económicos o colaboradores económicos. Cavallo dice, no, mejor esperar porque todavía no tenemos las reservas suficientes. ¿Vos cómo lo ves a eso? Bueno, el rol de las reservas es importantísimo, ¿no? Digo, en el caso de Ecuador, si querías dolarizar, tenía que tener un 70% más de reservas para poder cubrir por lo menos el M2, ¿no? Que eran los depósitos de las personas y el pase de dinero en ese momento. Pero si lo hubiésemos tenido, otra cosa hubiese sido y no hubiésemos dolarizado 25.000 sucre un dólar. Si los salarios de la gente por lo menos hubiesen pasado a dolarización con un poder adquisitivo que les permita subsistir hasta que siga estabilizándose la economía. Si tienen reservas bajas, la pregunta es de dónde van a salir los dólares para poder dolarizar. O sea, Bueno, alguien tiene que la pagar el respuesta costo. de, la respuesta de Ecuador fue bastante clara, lo pagaron los propios ecuatorianos, no pudimos sacar Correcto. la plata, ¿no? Así es. Fue una debacle en ese momento.
Claro, me imagino, o sea, ustedes iban al banco y el banco estaba cerrado porque no podía devolverle lo que ustedes tenían ahí y eso lo perdieron. No es que nadie fue y le dijo, te lo Así devuelvo. es. Claro. Inclusive, te cuento que en ese entonces ni siquiera teníamos Basilea I en términos de regulación del sistema financiero. Recién se O vino a sea, implementar Basilea I después de la dolarización cuando se dieron cuenta que el sistema era frágil y con un feriado bancario impediste que la gente pueda acceder a su dinero. Y hoy en día tenemos encaje bancario obligatorio del 5% de los depósitos que van al Banco Central claro, como respaldo del circulante, digamos, de lo pasivo exigible a corto plazo. Y adicional a eso, el Banco Central exige a los bancos que tengan una reserva mínima de liquidez en la economía, cosa que si hay un banco que quiebra, con esos recursos se devuelve la plata a los depositantes. En ese momento no había nada. vos sabés, Ángel Maridueña, viste que nosotros decimos vos, que es el tuteo, ¿no? Pero vos estás acostumbrado. Vos sabés, Ángel, que mucho no me seduce la dolarización, como la explicás vos, porque creo que es mucho costo y tal vez convenga que pensemos los argentinos que habría otra salida, dolorosa también, que es vivir con lo que podemos, o sea, tener un gasto público acorde a nuestros ingresos o a lo que podamos financiar.